De niño, tras el mostrador de la casa de empeños de su abuelo, a rostro conocido de la telerrealidad, la vida de Corey Harrison parecía la historia de un hombre que encontró pronto su propósito. Pero, ¿era este realmente el camino que quería o simplemente el elegido para él? Lo que realmente se desarrollaba entre bastidores en Pawn Stars podría sorprenderle, especialmente las silenciosas señales de advertencia sobre Corey que la mayoría de nosotros pasamos por alto. Vida temprana. Richard Corey Harrison, conocido por millones de personas como Big Hoss, era uno de esos raros niños que parecían saber lo que querían ser casi desde el principio. A una edad temprana ya aprendía sobre el trabajo, el dinero y la gente mientras pasaba horas en la modesta casa de empeños de su familia. Nacido el 27 de abril de 1983, en Las Vegas, Nevada, Corey llegó a un mundo que los forasteros veían como deslumbrante, salvaje y lleno de aventuras. Pero para él, Las Vegas era normal y corriente. Iba al colegio, viajaba en el coche familiar, hacía sus tareas y seguía rutinas como cualquier otro niño. La diferencia radicaba en el entorno en el que creció, un lugar en el que todos los días entraban extraños con monedas raras, relojes antiguos, guitarras, herramientas y reliquias familiares que cambiaban sus historias por dinero. El negocio familiar estaba dirigido por su abuelo Richard Benjamin Harrison, más conocido como el Viejo, y su padre, Rick Harrison. Para Corey, su abuelo era firme, tranquilo, un hombre que no malgastaba palabras. Rick, en cambio, era agudo, de pensamiento rápido y fogoso cuando era necesario. Entre los dos estaba Corey, que absorbía el negocio no solo a través de los artículos que pasaban por el mostrador, sino también a través del carácter de los hombres que lo dirigían. La casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop no era entonces un punto de referencia turístico. Era solo un lugar donde los Harrison se ganaban la vida. El suelo estaba repleto de vitrinas de cristal llenas de anillos y objetos de colección. Luces brillantes iluminaban las estanterías llenas de cachivaches. Y en el centro de todo el mostrador, donde se cerraban tratos, se contaban historias y se aprendían lecciones en silencio. Para Corey, la tienda se convirtió en un segundo hogar. Conocía el sabor metálico de las monedas antiguas, el olor a humedad del cuero, el leve aroma a aceite de las herramientas usadas. Sabía dónde se guardaba cada bandeja y cada caja de anillos. Desde barrer el suelo y vaciar la basura hasta limpiar los mostradores sin que nadie se lo pidiera, adquirió hábitos que le enseñaron a respetar los objetos y a las personas. A los 9 años, Corey ya era algo más que un niño merodeando por la tienda. Prestaba atención. Veía a su padre hacer preguntas en el mostrador. ¿Qué quieres comprar? ¿Tienes la documentación? ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? A Corey le parecían preguntas sencillas, pero pronto se dio cuenta de que eran claves, ayudaban a los clientes a relajarse, les abrían los ojos y les revelaban las verdaderas historias que había detrás de cada artículo. El anciano, por su parte, enseñaba de otra manera. Escuchaba, asentía y luego hacía una oferta con calma. Esto es lo que puedo hacer. Sin discusiones, sin persecuciones. Si el cliente decía que sí, el trato estaba hecho. Si decía que no, simplemente pasaba a otra cosa. De este modo, Corey aprendió que los negocios no siempre necesitan fuegos artificiales. A veces se trata de ser constante, justo y paciente, encontrando su lugar. La escuela siguió formando parte de la vida de Corey. Iba a clase, hacía los deberes y los exámenes, pero a diferencia de la mayoría de los niños, podía aplicar inmediatamente lo que aprendía, sobre todo en matemáticas. Contar el cambio, calcular los márgenes de beneficio o estimar los costes de reparación frente al valor de reventa eran lecciones del mundo real con las que ningún libro de texto podía competir. Una cosa diferenciaba a Corey de sus compañeros: su tamaño. Grande, fuerte e imposible de pasar desapercibido, se ganó el apodo de Big Hoss. A veces sus compañeros se burlaban de él. A veces se reía, otras se quedaba callado, concentrándose en las cosas que podía controlar: su ética de trabajo, sus habilidades, su futuro. Al principio de su adolescencia, Corey había pasado de barrer suelos a probar aparatos electrónicos, enchufando equipos de música, encendiendo televisores viejos, asegurándose de que los aparatos funcionaban. Estaba aprendiendo a detectar la calidad.
Con el tiempo desarrolló un instinto de autenticidad. No era un experto instantáneo, pero la práctica diaria afinó su ojo. Durante estos años, su relación con su abuelo se profundizó. El anciano había vivido el servicio en los SUU. Valoraba la disciplina, la sabiduría y la fuerza tranquila. Enseñó a Cory no solo a llevar un negocio de empeños, sino también a vivir con integridad. Rick, por su parte, adoptó un enfoque diferente. Empujó a Cory a pensar rápido, a pensar como un propietario y sobre todo a no olvidarse nunca de los números. Su vínculo era fuerte pero no exento de fricciones. Si Cory pagaba de más por algo que le gustaba a Rick, se lo reprochaba señalando las frías matemáticas. Y aunque a veces eso provocaba enfrentamientos, también obligaba a Cory a ser más perspicaz. Al final de su adolescencia, Cory ya tenía la confianza suficiente para gestionar él mismo los tratos en el mostrador con menos supervisión, pero con todo el peso del legado de su familia sobre sus hombros. Saludaba a los clientes, hacía las preguntas adecuadas, examinaba los artículos, cotejaba los precios con las referencias y hacía ofertas que dejaban margen para que la tienda obtuviera beneficios. Durante estos años, Cory también estrechó lazos con Austin Russell, conocido popularmente como Chumlee. Los dos eran amigos desde la infancia y hasta la adolescencia. Eran inseparables. La amistad le ayudaba a mantener el equilibrio. Chumlee Russell le hacía reír cuando tenía un día largo, crecieron juntos y se entendían. El trabajo seguía siendo trabajo, pero los amigos lo hacían más ligero. Esa ligereza importaba en un negocio que a menudo encontraba a la gente en medio del estrés. Cuando Cory alcanzó la veintena, ya no se limitaba a ayudar en la tienda, sino que se había convertido en una pieza clave de la casa de empeños. Los clientes le reconocían. Confiaban en él para hacer tratos más grandes, negociar artículos de mayor valor e incluso dirigir a algunos empleados. Sin embargo, esta madurez en los negocios también vino acompañada de una pizca de rebeldía. Cory sentía que tenía el control del negocio y no estaba dispuesto a escuchar los consejos de su padre. A menudo discutía con Rick sobre cómo debía gestionarse la empresa. Sin embargo, Rick le recordaba que la experiencia lleva tiempo. Este tira y afloja entre padre e hijo moldeó la personalidad de Cory. La salud fue otro de los grandes retos a los que se enfrentó Cory desde muy joven. Se reía cuando sus compañeros se burlaban de él por su peso. Sus familiares y amigos también le advertían sobre su peso, pero él nunca hacía caso. Había ganado mucho peso durante su juventud, llegando a pesar más de 400 libras a los 20 años. Aunque el peso suponía una amenaza para su salud, Cory también se volvió muy impaciente. Quería triunfar rápidamente, y eso a menudo le llevaba a la frustración cuando las cosas no salían como él quería. Estos rasgos de personalidad, aunque desafiantes, dieron forma a su carácter, haciéndole a la vez querido y criticado en Pawn Stars, el show de las estrellas del empeño. Pero mientras dirigía la casa de empeños Gold and Silver en Las Vegas, Rick siempre había soñado con algo más grande que una simple casa de empeños. Creía que la tienda era lo bastante única para la televisión, porque a diferencia de las casas de empeño normales, Gold and Silver se ocupaba de antigüedades, objetos históricos, joyas, armas, arte y rarezas. Cada artículo tenía su historia, y Rick pensó que la gente disfrutaría viéndolas. Rick empezó a proponer la idea de un programa de televisión sobre la tienda a principios de la década de 2000, pero no fue tan fácil como pensaba. Tuvo que enfrentarse a rechazos. Las cadenas de televisión no estaban seguras de que el público quisiera ver a gente regateando por objetos viejos. Sin embargo, fue persistente. Después de casi 4 años de intentos, History Channel finalmente le dio luz verde. Aceptaron emitir el programa en su canal y en 2009 se estrenó Pawn Stars. Cory estaba automáticamente en el programa porque llevaba años en activo en el negocio. Cory llevaba trabajando en la casa de empeños desde que era un niño. En el momento en que el espectáculo estaba listo, él estaba en su mediados de los años 20 y tenía más de 15 años de experiencia. Conocía la tienda mejor que nadie excepto su padre y su abuelo.
Desde el principio, Corey aportó una energía diferente al programa. Rick era conocido como el negociador agudo que siempre se centraba en los números y la historia. El viejo era la figura dura y sin pelos en la lengua que no malgastaba palabras, y Corey se convirtió en el intermediario, el hombre de todos, con el que el público podía identificarse. Otro personaje interesante del programa era Chumley, amigo de la infancia de Corey. Era el comediante de la serie que aportaba alivio cómico cuando parecía haber tensión. Sin embargo, los espectadores conectaban con Corey más que con los demás. Era joven tatuado y no tenía miedo de decir lo que pensaba. Nadie esperaba que Pawn Stars se convirtiera en un gran programa cuando se estrenó en julio de 2009, pero para sorpresa de todos, no tardó en convertirse en el de mayor audiencia de History Channel. La simple actividad diaria de un cliente que entra en la tienda, habla del artículo y pregunta por el precio, mantenía a la gente pegada al televisor. Veían cómo Rick Corey, o el viejo, lo examinaban y a veces llamaban a un experto para que lo autentificara o tasara. Luego, empezaban a negociar. Corey siempre se mostraba escéptico a la hora de comprar objetos. Le advertía a su padre que no pagara de más o discutía porque creía que el artículo no merecía el riesgo. Otras veces iba en contra de Rick y hacía sus propios tratos. Este ir y venir se convirtió en uno de los aspectos más destacados del programa. La gente se acostumbró a sus constantes enfrentamientos en la gran pantalla y pensó que formaban parte del espectáculo. Pero entre bastidores la tensión era real. El desencuentro no se escenificó para ser el momento estelar del programa, sino una turbulencia real entre un padre y un hijo. Corey también sintió la presión de ser una personalidad de la televisión. De repente la gente le reconocía en todas partes. Los fans le pedían autógrafos. Los turistas hacían cola fuera de la tienda. Corey tuvo que encontrar el equilibrio entre ser él mismo y formar parte de un programa de televisión mundial. A medida que el programa ganaba popularidad, la tienda pasó de ser un tranquilo negocio local a convertirse en una atracción de Las Vegas. Miles de fans la visitaban cada semana, los autobuses turísticos paraban fuera. La familia tuvo que contratar a más empleados para atender a las multitudes. Corey, antes un simple trabajador, se convirtió en una estrella. Su apodo de la infancia, Big Hoss, se convirtió en su identidad. Recibió mucho cariño de los fans por su mezcla de franqueza y agudo ingenio. La fama no llegó sin un reto. Las largas horas de rodaje eran agotadoras. Corey tenía que hacer malabarismos para compaginar los negocios reales con las filmaciones escenificadas. A veces los negocios eran auténticos, pero había que ajustar los tiempos para acomodarlos a las cámaras. También tuvo que lidiar con la presión que la fama ejercía sobre su vida privada. Dondequiera que iba la gente lo reconocía. También había tensiones familiares. El enfrentamiento entre él y su padre llegó a ser tan grave que Corey amenazó con abandonar el programa si no se tomaba en serio su papel. En la temporada 7 Harrison les dice a su padre y a su abuelo que aceptará un trabajo en otro negocio si no le dan una participación del 10% en la tienda. Se queda en la tienda después de que le den una participación del 5% con la posibilidad de una mayor participación en el negocio en el futuro. Corey también corría graves riesgos de salud. Los médicos le advirtieron de que podría no vivir mucho sin cambiar. Pero lo mejor de todo es que todos estos retos hicieron de Corey una persona mejor. Tuvo más éxito en los negocios porque realmente quería demostrar a su padre lo capaz que era. Otra transformación drástica en su vida fue su pérdida de peso. La exposición de Corey a una vida más grande, sus responsabilidades y la fama le hicieron tomarse en serio su salud. Los fans se quedaron atónitos cuando Corey se sometió a una cirugía de banda gástrica en 2010. Perdió más de 90 kilos y transformó por completo su aspecto. La pérdida de peso fue espectacular y visible. Ganó energía y se volvió más activo físicamente. Ese cambio afectó tanto a su vida como a su papel en el negocio. Entre traumas y triunfos, surgieron controversias en el programa. Algunos críticos se preguntaron si la telerrealidad debía ser auténtica y si la edición o los momentos escenificados alteraban la verdad de un trato. También hubo casos
en que los vendedores exageraron o escenificaron historias para dar más dramatismo a un asunto. El equipo de producción y los Harrison tuvieron que esforzarse más para verificar las afirmaciones y mantener la reputación de imparcialidad de la tienda. Los problemas legales y los escándalos también pusieron a prueba la imagen pública del programa. Un ejemplo notable es cuando Chumley se enfrentó a cargos después de que las autoridades encontraran artículos ilegales en su casa. El incidente conmocionó a los fans y exigió una respuesta pública y una resolución legal. Más tarde, Corey también se enfrentó a acusaciones públicas en un arresto que acaparó titulares. Aunque posteriormente se retiraron los cargos, el suceso siguió afectando a la percepción pública. Estos episodios pusieron de relieve la rapidez con que los asuntos privados pueden hacerse públicos cuando partes de la vida de una persona se viven ante las cámaras. También pusieron de relieve la importancia del asesoramiento jurídico y de unas relaciones públicas eficaces. Todo volvió a la normalidad y Pawn Stars estaba ahora en el buen camino hasta que la tragedia golpeó en 2018. El fundador de Gold and Silver Pawn Shop, Richard "The Old Man" Harrison, falleció a los 77. Su muerte dejó un enorme vacío tanto en la familia como en el espectáculo. Corey fue el más devastado de todos. El viejo no era solo su abuelo, sino un mentor que le enseñó paciencia y sabiduría. Corey dijo más tarde que perder a su abuelo fue una de las cosas más duras a las que se había enfrentado. Aunque el espectáculo continuó, nunca volvió a ser lo mismo. La presencia del anciano había sido el pegamento que mantenía unida a la familia. El vacío que dejó atrás era palpable. Pero con los años, Corey se hizo más maduro. El hijo impulsivo que estaba tan ansioso por probarse a sí mismo se ha vuelto más reflexivo. Todavía chocaba con Rick, pero también se ganó más respeto. Se ha convertido en un hombre de negocios más equilibrado. Corey también aprendió a manejar mejor la fama. Se sintió cómodo delante de las cámaras y aprendió a utilizar su plataforma sabiamente. También invirtió en un negocio paralelo y construyó su marca más allá de la casa de empeños. Hoy Corey sigue formando parte de Pawn Stars, aunque el programa ha evolucionado. Corey se ve a sí mismo como el futuro de la tienda. Quiere continuar el legado familiar al tiempo que moderniza el negocio. Todavía es una incógnita si algún día tomará totalmente el relevo, pero pocos dudan de que se ha ganado su lugar. Las aventuras empresariales de Corey más allá de las estrellas del empeño. Aunque Corey ha vivido toda su vida en la casa de empeños de su padre, su vida no está limitada por ella. Las ambiciones de Corey siempre han ido más allá del negocio del empeño. Al igual que su padre, heredó un espíritu emprendedor y la voluntad de asumir riesgos. A lo largo de los años, este impulso le llevó a poner en marcha varios negocios paralelos fuera de la casa de empeños. Algunos tuvieron éxito, otros tropezaron, pero todos contribuyeron a formar al hombre que es hoy. En 2017, en pleno apogeo de la popularidad de Pawn Stars, Corey decidió ampliar sus horizontes al bullicioso sector de la vida nocturna de Las Vegas. Junto con el empresario local Darren Feinstein, Corey compró el Beauty Bar Las Vegas, un local peculiar y poco convencional situado en el distrito de ocio Fremont East. Beauty Bar se fundó inicialmente en Nueva York y más tarde se expandió a Las Vegas. No era el típico club nocturno o spa, era mitad salón de belleza y mitad coctelería. Los clientes podían tomar copas mientras les arreglaban las uñas o escuchar música en directo en un espacio diseñado para parecer un salón retro. Corey sabía que la idea era divertida, fresca, y encajaba perfectamente con la reputación de Las Vegas como ciudad que se nutre del entretenimiento. Comprar un bar era solo el principio de la nueva ambición de Corey. Estaba entrando en un mundo completamente nuevo. Estaba acostumbrado al negocio del empeño en el que la atención se centraba en negociar precios, tasar artículos y ganarse la confianza de los clientes. Sin embargo, la escena de los clubes nocturnos requería un conjunto de habilidades completamente diferente. Tenía que estudiar el ambiente, aprender a gestionar multitudes, marketing y mantenerse al día con los gustos siempre cambiantes de la vida nocturna de Las Vegas. Al principio, la participación de Corey en el Beauty Bar parecía una decisión inteligente.
El local ya tenía fieles seguidores y con el nombre de Corey atrajo aún más la atención. Los turistas que lo reconocían de Pawn Stars a menudo se dejaban caer por allí solo para decir que habían ido de fiesta al bar de Big Hoss. Durante un tiempo, pareció que el beauty bar se convertiría en otro capítulo rentable de su carrera. Sin embargo, la vida nocturna en Las Vegas es impredecible. Con el paso del tiempo, el beauty bar se enfrentó a importantes retos. Informes de violencia, consumo de sustancias en el local y múltiples altercados comenzaron a empañar su reputación. Las cosas se intensificaron en 2018 cuando la ciudad de Las Vegas revocó su licencia de licor después de un incidente particularmente violento. Sin alcohol, un club nocturno en el centro de Las Vegas nunca podría sobrevivir. Corey decidió vender su participación en el negocio en diciembre de 2018. Su socio Feinstein ya había salido a principios de año y Corey se apartó discretamente. Su experiencia con el bar le enseñó una dura lección sobre lo volátil que podía ser la industria de la vida nocturna. A pesar de su fama y sus recursos, Corey descubrió que dirigir un club nocturno era mucho más arriesgado que negociar tratos de empeño. Sin embargo, Corey nunca se arrepintió de haber invertido fuera de su zona de confort. Aunque el resultado no fue el que esperaba, se tomó un tiempo para reflexionar tras su salida de la escena de los clubes nocturnos y volvió más fuerte. Aunque había forjado su reputación a través de Pawn Stars, quería algo más sostenible y que le llenara personalmente. Corey siempre sintió que la vida en la casa de empeños no era más que el sueño de su abuelo, que su padre había heredado, y no estaba dispuesto a seguir por ese camino. Unos años después de que su negocio del bar fracasara, Corey dio otro paso audaz, pero esta vez fue fuera de Estados Unidos. Se trasladó a Tulum, México, una ciudad costera famosa por sus impresionantes playas, su floreciente industria turística y su vibrante cultura gastronómica. Allí empezó a desarrollar un restaurante de barbacoa llamado Big Hoss's Smoke and Joint. Esta vez, el negocio es lo que le apasiona. A Corey le encanta la comida, especialmente la barbacoa contundente y sabrosa. Sus amigos y familiares solían señalar que Corey disfrutaba cocinando y experimentando con recetas cuando no estaba trabajando en la casa de empeños. Ahora tenía la oportunidad de convertir ese amor personal en una empresa profesional. Big Hoss's Smoke and Joint era algo más que un simple restaurante. Reflejaba la personalidad y la visión de Corey. El concepto combinaba la barbacoa al estilo americano con un ambiente relajado en Tulum, ofreciendo a locales y turistas el sabor de la cocina sureña en un entorno inesperado. Con su énfasis en las carnes ahumadas, el restaurante destacaba en una ciudad más conocida por los tacos y el marisco. A diferencia de la impredecible aventura de los bares y discotecas, la comida y la hospitalidad le resultaban más naturales a Corey. Aunque llevar un restaurante requiere trabajo duro, y constancia también proporciona la mayor necesidad de la humanidad: comida. Al invertir en la creciente industria turística de Tulum, Corey pretendía aumentar la estabilidad y la durabilidad. A partir de 2025, el restaurante aún está en fase de desarrollo, pero el revuelo que lo rodea demuestra que el instinto emprendedor de Corey no se ha desvanecido. Si tiene éxito, Big Hoss's Smoke and Joint podría convertirse en el siguiente capítulo importante de su carrera, permitiéndole salir de la sombra de su familia y establecer su propio legado independiente. Aunque Corey ha encontrado un nuevo camino, sigue encarnando la ética empresarial que aprendió de su padre y su abuelo. Ya sea al frente de la casa de empeños de un club nocturno o planificando una barbacoa, siempre ha demostrado su voluntad de adaptarse y reinventarse. Para Corey, los negocios ya no son cuestión de dinero y fama, sino que ahora lo único que quiere perseguir es su propósito fuera de la casa de empeños. Vida personal de Corey Harrison. Más allá del resplandor de las luces de la televisión y de las interminables negociaciones en una casa de empeños de Las Vegas, Corey tiene una interesante vida personal no exenta de giros. Se enfrentó a polémicas y a una mala imagen pública que saltó a los titulares, pero sigue aferrado a su trabajo y a sus sueños. La vida amorosa de Corey ha sido objeto de curiosidad desde que se convirtió en un rostro conocido de la televisión.
Su primer matrimonio fue con Charlene Harrison, su novia del instituto. Se casaron a principios de la década de 2000, mucho antes de que Pawn Stars lo convirtiera en una celebridad. Charlene estuvo con Corey durante sus años de juventud, cuando él era simplemente un empleado trabajador en la tienda familiar. Los dos tenían un profundo vínculo arraigado en una historia compartida y en unos comienzos sencillos. Sin embargo, a medida que el reality show ganaba popularidad y el estilo de vida de Corey cambiaba, el matrimonio empezó a deteriorarse. Los constantes horarios de rodaje, el aumento de los viajes y el repentino ascenso a la fama de Corey crearon una distancia entre ellos. Con el paso del tiempo no pudieron soportar más la ruptura y decidieron divorciarse. Poco después de que su primer matrimonio acabara en fracaso, Corey volvió a encontrar el amor. En 2017, Corey sorprendió a sus fans al casarse con Karina, cariñosamente llamada Kiki Harrison, en un romance rápido y algo torbellino. La boda tuvo lugar en San Diego, lejos del brillo de Las Vegas, y se mantuvo relativamente discreta. Los fans solo se enteraron después de que Corey compartiera imágenes en las redes sociales. Pero al igual que su primer matrimonio, su unión con Kiki duró poco. Al cabo de un año pidieron el divorcio. Los informes sugieren que las diferencias en las prioridades y el estilo de vida llevaron a la ruptura. Aunque los dos se mantuvieron amistosos, Corey admitió que aunque todavía amaba a Karina, la relación era insostenible. Apenas 2 meses después de la presentación del divorcio en octubre de 2018, Karina dio a luz a su hijo Richard Benjamin Harrison, llamado así en honor al difunto abuelo de Corey, el querido viejo de Pawn Stars. El nacimiento de su hijo fue un momento agridulce. Por un lado, Corey entraba en la paternidad, un papel que nunca antes había asumido públicamente. Por otro lado, su matrimonio con Karina ya se había disuelto, dejando a los dos para la copaternidad. Aunque Corey ha mantenido la vida de su hijo, en la más absoluta intimidad, sus allegados han señalado que convertirse en padre le ha ablandado. Le dio un nuevo propósito, especialmente en los momentos en que las presiones de la fama y los negocios le resultaban abrumadoras. Como figura pública se ha especulado sobre la vida sentimental de Corey. La prensa sensacionalista y los foros de fans han difundido a menudo rumores de romances o relaciones ocasionales, aunque Corey rara vez los ha abordado directamente. Un rumor recurrente sugería que Corey tenía otro hijo de una relación anterior llamado Jacob. Sin embargo, Corey nunca ha confirmado ni desmentido esta afirmación. Durante la mayor parte de su carrera, Corey evitó controversias legales significativas, especialmente en comparación con algunas estrellas de telerrealidad, pero en septiembre de 2021, Corey saltó a los titulares cuando fue detenido en Las Vegas por agresión doméstica tras un supuesto altercado con una mujer en su casa. Se llamó a la policía para investigar el incidente, y Corey fue detenido brevemente. Sin embargo, Corey negó las acusaciones, y el caso fue sobreseído. Aún así, el incidente dejó una mancha en su reputación. Corey tiene la costumbre de beber, lo que le ha causado más perjuicios que beneficios. Sus frecuentes visitas al bar le han metido en muchos problemas. Un incidente infame fue en marzo de 2011, cuando fue arrestado en Big Bear Lake, California, después de un altercado en Murray's Saloon. Fue acusado de empujar a un ayudante del sheriff y a un agente de seguridad y acusado de agresión y resistencia a la autoridad. Estuvo detenido durante unas horas antes de ser puesto en libertad una vez que estuvo sobrio. Esa experiencia podría haberle dado una buena lección, pero no fue así. En septiembre de 2023, Corey fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. La policía observó que daba volantazos, tenía los ojos inyectados en sangre y su vehículo desprendía un fuerte olor a alcohol. Sin embargo, fue puesto en libertad 8 horas más tarde después de que los análisis de sangre demostraran su inocencia. Muchos amigos cercanos y familiares han confirmado los problemas de ira y el comportamiento temerario de Corey, que nunca los ha negado. Abordó el tema con humildad, expresando arrepentimiento por sus actos. La vida personal de Corey Harrison
está llena de contrastes. Por un lado ha sido una figura de la telerrealidad, mientras que por otro se ha enfrentado a matrimonios fallidos, problemas de salud y errores de juicio, que son las mismas luchas a las que se enfrenta la gente corriente cada día. Esto sirve para recordar que la fama no hace a nadie inmune a los errores. Patrimonio neto. Corey Big Hoss Harrison, más conocido por ser una de las estrellas de la serie de televisión Pawn Stars, ha amasado una fortuna constante a lo largo de los años. Se calcula que su patrimonio neto ronda los 4 o 5 millones de dólares. He aquí el desglose. Como alguien que creció en el negocio del empeño, Corey tiene participaciones en la casa de empeño Oro y Plata. ¿Recuerdas cómo negoció una participación del 5% con su padre? Se calcula que esa participación del 5% vale alrededor de $1 millón. Cuando Pawn Stars se lanzó en 2009, el programa se convirtió en un gran éxito para History Channel, atrayendo a millones de espectadores cada semana. El salario de Corey en Pawn Stars se estima entre $15 y $25,000 por episodio. Dado que el programa se ha emitido durante más de 20 temporadas, con cientos de episodios, esos ingresos por sí solos representan una parte significativa de su patrimonio neto. Además de sus sueldos televisivos, Corey también ha probado suerte en otros negocios. Fue copropietario de un bar y un restaurante en Las Vegas. Ha tenido propiedades en Las Vegas y otros lugares. También ha iniciado recientemente un negocio de comida que le ha ido bien. En la actualidad, la fortuna de Corey Harrison, de unos 5 millones, refleja una carrera basada en la fama televisiva, las raíces empresariales familiares y una ambición empresarial constante. ¿Qué has aprendido de la vida de Corey Big Hoss Harrison y del programa Pawn Stars?